Plan confirmado con Endrick y os hablamos de Arda Güler. Arrancamos. Chavales, mirad qué pedazo de camiseta. La camiseta de la Roma de esta temporada que he conseguido gracias a Fútbol Lufo, que es tu web de camisetas de fútbol. Las mejores camisetas del mercado al mejor precio, camisetas baratas, envíos a Europa y América, y donde lo estáis viendo con el código MAZ8% pues tenéis un descuento y además apoyas este canal. Así que si quieres las mejores camisetas de fútbol, las tienes con Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con toda la actualidad de nuestro equipo y donde, como digo, vamos a hablar de dos nombres propios dentro de este canal, que son Endrick y Arda Güler. Pero antes hablamos de Jude Bellingham, porque estábamos muy pendientes del bueno de Jude, también pendientes de Joselu. Pues bien, Arantxa Rodríguez vía COPE, periodista que sigue la info al pormenor del Real Madrid, confirman que tanto Bellingham como Joselu Mato deberían estar prestos y dispuestos para jugar el clásico ante el FC Barcelona. Ya sabéis que Joselu pues está pasando un proceso gripal, no excesivamente complejo ni mucho menos, y en el caso de Jude Bellingham pues que básicamente tuvo un pequeño problema en la ingle. De hecho, tal y como veis, tuvo que ser sustituido en el encuentro, en la victoria ante el Braga, pero en principio primero lo comentó Ancelotti en rueda de prensa y luego parece que en estas últimas horas se va confirmando que tanto Jude Bellingham como Joselu estarán en el clásico. Probablemente pues Joselu me da la sensación que no como titular, en el caso de Jude Bellingham claramente y por supuesto titular. Vamos a hablar de Eduardo Camavinga, porque sí, a mí como madridista pues me parece que estamos pues ante un futbolista sensacional, brutal, diferencial en distintos aspectos del juego, pero en su trayectoria profesional y en su progresión existe una duda de cierta relevancia, y es que ahora mismo en esta temporada 23-24, y tras ver el partidazo que se marcó ante el Braga, que para mí fue top 3 del Real Madrid tras Vinicius y Bellingham, pues ahí está la cuestión, ¿no? Dentro de un once titular, es decir, jugándote la vida en una competición, en la Champions, semifinal, el clásico ante el Barça, ¿en qué posición debería jugar Eduardo Camavinga? Pues la realidad es que a día de hoy, tal y como están los centrocampistas y tal y como está el lateral izquierdo, que ofrece las dudas que ofrece Fran García y las dudas también que ofrece Ferland Mendy, pues creo que sinceramente Camavinga en el clásico y en general en los partidos a cara de perro va a jugar de lateral izquierdo, que por cierto lo está haciendo sensacional. Ahora bien, su proyección y su destino yo lo tengo clarísimo, y muy probablemente la próxima campaña le veamos ya más asentado como titular en el centro del campo, entre otras cosas porque Modric y Kroos terminan contrato. Modric me da la sensación que no va a continuar, es decir, que en ese sentido va a ir ganando aún más importancia si cabe. Kroos vamos a ver. Y por otra parte, y más importante que el tema competitivo en el centro del campo, donde Camavinga ya ha sido titular en varios partidos en el medio del campo, toca hablar de Alphonso Davies, que es una prioridad para el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Esto obligaría a Camavinga, ya con un tío como Alphonso Davies en el lateral izquierdo, a competir dentro del centro del campo. Atención, antes de Arda y antes de Endrick, hablamos de Brahim Díaz, porque para mí el caso de Brahim es evidente. Creo que Carlo Ancelotti no está cuidando a Brahim Díaz, no está cuidando a este futbolista. Creo que cada vez que ha salido al campo ha producido, ha hecho cosas, ha generado peligro al rival, ha sido un futbolista que ha generado cosas positivas en los pocos minutos que ha estado. Pues bien, mucha atención, porque ya desde algún medio a nivel internacional, y más concretamente desde Inglaterra, y más concretamente desde Birmingham, por ejemplo, hablan de que sería objetivo del Aston Villa de Unai Emery, que por cierto está haciendo muy buena temporada, e incluso también de un equipo importante, como es el West Ham. Se hablan también de cifras de cara a verano, valorar esta posibilidad. Y no me extrañaría incluso que en invierno alguno llamara a la puerta del Real Madrid si Brahim sigue teniendo tan pocos minutos. La realidad es que es un jugador que, viendo que en ataque tienes
pocos efectivos debería tener muchos más minutos, que es un jugador, reitero y repito, que cuando ha estado en el campo ha cumplido y ha dado cosas al equipo, por lo tanto es más cabezonería de Ancelotti que cuestión de rendimiento, porque Brahim en el único partido donde ha tenido minutos de calado marcó un gol ante Las Palmas y cuando ha salido del banquillo ha sido un jugador que mayormente ha aportado cosas al equipo, es decir, que no le veo mucho sentido el no dar protagonismo a Brahim, y si en un momento determinado en verano las cosas no funcionan y sigue Ancelotti, que está por ver, pues a lo mejor Brahim tiene que tomar un nuevo camino. Y ahora sí, no nos enrollamos, vamos a hablar de Arda Güler, hombre del cual hacemos siempre F5 en este canal, actualización de situación, y que debería tener un objetivo marcado. Entendemos que el mes de noviembre va a ser su mes dentro del Real Madrid, debe ser un mes vital para el futbolista internacional por Turquía, e incluso entendemos que si todo va bien y que sigue entrenando y progresando adecuadamente, obvio que en el Clásico no le vamos a ver, al 99,9% creo yo, pues bien, el objetivo debería ser el encuentro ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, debería ser camino 1.0 para ver a Arda Güler con la camiseta del Real Madrid, quizá en forma de debut, quizá en forma de minutos, siempre y cuando ese partido vaya en una inercia positiva, un partido que el Real Madrid esté sacando de manera más o menos factible. Creo que Arda tendrá ya sus minutos. El mes de noviembre, objetivo marcado en rojo para el bueno de Arda. Y ahí vamos, con Endrick también, de otro jugador que hablamos mucho en este canal. Pues bien, existe un plan confirmado y un plan estructurado, clarísimo, clarividente, para cuando llega Endrick, que va a ser, ya sabéis, en 2024. Pues bien, en el club no hay duda, con 18 años, ya sabéis que Endrick cumple, pues eso, en julio, los 18 años, pues lo tienen claro. Con 18 años Endrick va a ser jugador de facto del primer equipo. Lo digo por aquello que se hace analogía, por ejemplo, de Vinicius Junior, que tuvo un paso por el Castilla. En el Real Madrid cuentan con Endrick como jugador de facto de la primera plantilla del Real Madrid desde verano. Es así, tal y como informa Mario Cortegana desde Athletic, Endrick será jugador de facto del primer equipo tal y como llegue. Por eso digo, nada que ver con el caso de Vinicius, nada que ver con el caso de Rodrigo Goes. Endrick, jugador, formalmente llegará en 2024 y formalmente será parte de la primera plantilla del Real Madrid. Así que veremos cómo es el aterrizaje de Endrick. Yo tengo muchas esperanzas puestas en este futbolista, creo que tiene un talento innato y unas condiciones físicas tremendas, que creo que en el Real Madrid va a poder explotar más que en el fútbol brasileño, es mi teoría, aunque luego todo esto hay que testarlo al máximo nivel, como siempre decimos. Pero bueno, chavales, cositas que hemos comentado en este vídeo de actualidad de madridismo al día, como siempre. Me encantaría tu comentario o opinión con respecto a alguna de estas noticias. Otro asunto que no haya comentado en este vídeo, quizá me quieras comentar ya un poco tus sensaciones de cara al clásico de este sábado. En fin, sea como sea, importante tu comentario, tu like y suscribirte a este canal que va creciendo cada día un poco más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.